La madera es el principal material sostenible. Es utilizado por los arquitectos a la hora de diseñar la estructura de una edificación. La madera es de origen vegetal, se obtiene del tronco de los árboles debajo de su corteza. Es un material económico y renovable y es muy utilizado en estructuras ya que una de sus cualidades es que al degradarse su vida útil no deja huellas ecológicas en el medio ambiente. La acción de las cargas a la que se somete la madera en una estructura generan los siguientes esfuerzos: esfuerzo de compresión, esfuerzo de flexión, esfuerzo de tracción y esfuerzo de corte. Cuando hablamos de tipos de esfuerzos, nos referimos a un elemento sometido a la acción de fuerzas o cargas que deberá resistir esfuerzos que tienden a deformarlo. Existen diversos tipos de esfuerzos que pueden actuar sobre un elemento, en este caso la madera, y qué efectos producen en este. La resistencia a la compresión se puede definir como el esfuerzo máximo al que está sometida la madera por dos fuerzas de sentido opuesto. Para entrar en materia, primeramente, hacemos referencia a aquellos estudios e investigaciones que se realizan sobre la madera como material. En la actualidad, la tendencia es estudiar e investigar piezas de madera comerciales o reales que permiten evaluar mejor la presencia e influencia de ciertas particularidades, como nudos, gemas o cualquier otro defecto. Las características de la madera varían según su contenido de humedad, la duración de la carga y la calidad de la madera en temas de dureza, densidad y cualquier otro defecto. Las características mecánicas de la madera pueden ser analizadas a través de las fibras paralelas y las fibras perpendiculares, por lo que a la hora de definir sus propiedades mecánicas hay que distinguir siempre la dirección perpendicular y la dirección paralela a la fibra. Una madera está sometida a un esfuerzo de compresión paralelo a sus fibras cuando este esfuerzo tiende a cortar las mismas en el sentido longitudinal. Un claro ejemplo es el de una columna sobre la que se apoya un techo. En relación con su peso, la madera es increíblemente resistente a la compresión en este sentido. Otro ejemplo es el de un piso. Cuando un objeto pesado se apoya sobre una tabla, este objeto aplica sobre la madera una fuerza igual a su peso que comprime a la misma de manera perpendicular a su fibra. Los valores de resistencia a la compresión perpendicular a la fibra son muy inferiores a los de compresión paralela, es decir, que la mayor resistencia la presenta en dirección paralela a la fibra. Una característica muy interesante de la madera sometida a compresión perpendicular a sus fibras es que a medida que el material se deforma, se hace más denso por la eliminación de sus espacios y por lo tanto más resistente. Un claro ejemplo de esto son los durmientes de madera de ferrocarril. Si la madera es muy resistente a la compresión paralela a sus fibras, hay que tener en cuenta que la rotura por compresión se produce corrientemente por deformación y pandeo. El pandeo se produce en vertical, cuando la longitud de la pieza es muy grande en relación con el espesor o sección de esta. Se debe considerar la rigidez de la pieza respecto a su longitud por el posible efecto pandeo que pudiera surgir. El esfuerzo cortante en un material como es la madera es el esfuerzo resultante variable según la dirección de la fibra, que da lugar a tensiones longitudinales. Las fibras están orientadas con su eje longitudinal en una dirección que a su vez coincide o está muy cerca de la orientación de las microfibrillas, que constituyen la capa media de la pared celular. Esta es la capa de mayor espesor de las fibras. La madera como material de construcción y como materia prima renovable se beneficia de grandes ventajas en términos de ecología y rentabilidad. En este contexto, deben considerarse también las ventajas mecánicas de la madera. Gracias a su microestructura, la madera aporta una gran capacidad de carga con un peso muy reducido. En relación a su peso, la madera tiene una capacidad de carga 14 veces superior al acero. Su resistencia a la compresión corresponde a la del hormigón armado. La madera es un material altamente resistente a la tracción y que conserva su elasticidad. Sobre la madera como material se han realizado muchos estudios e investigaciones mediante ensayos realizados sobre madera limpia, pero la madera estructural comprende piezas de grandes escuadrillas en las que aparecen numerosos efectos o particularidades como nudos, gemas, etc. Por eso la tendencia actual es la de estudiar e investigar piezas de madera comerciales o reales que permiten evaluar mejor la presencia e influencia de dichas particularidades. En los productos estructurales de la madera es importante tener en cuenta que se trata de productos que han sido clasificados para uso estructural y por lo tanto no se puede utilizar o buscar correlaciones con otro tipo de clasificaciones. Por ejemplo, en la madera aserrada no se puede utilizar o correlacionar las clasificaciones decorativas con las estructurales.
La resistencia de la madera a la tracción se produce cuando dos fuerzas de sentido contrario tienden a estirar una pieza. Estas fuerzas pueden estar aplicadas en el sentido paralelo o perpendicular a la fibra, teniendo un comportamiento diferente en uno y otro caso. La madera es mucho más resistente a la tracción en el sentido paralelo a las fibras que en el sentido perpendicular. En el sentido paralelo tratamos de estirar las fibras hasta cortarlas y en el perpendicular despegamos los manojos de fibras unos de otros. Un tema muy importante a tener en cuenta en el diseño de una estructura de madera sometida a tracción son los enlaces para transmitir los esfuerzos de una pieza a otra. Lo más seguro es que se desgarre en el lugar donde la tomamos por algún esfuerzo de otro tipo. Estas propiedades mecánicas son muy importantes en madera estructural, permitiéndonos conocer con mayor exactitud qué tipo de madera se adecua más según su uso o estructura final. Por ejemplo, si queremos realizar una estructura con vigas de madera, sus parámetros serán distintos en función de la carga que deben soportar, de las dimensiones de la estructura, de la situación geográfica, si está en un lugar con un ambiente muy seco o muy húmedo. La resistencia a tracción es el esfuerzo máximo al que está sometido la madera por dos fuerzas de sentido opuesto. Ofrece alta resistencia en dirección paralela a la fibra. Esta calidad es descendiente en madera estructural según los efectos que posee movimientos surgidos en la unión y no a lo largo de la pieza. Resistencia a la fricción. Es la capacidad de la madera para resistir cargas que tienden a afectarla cuando se aplican en dirección perpendicular a las fibras. La madera puede estar en distintas posiciones a la hora de enfrentarse a las fuerzas de flexión, entre dos apoyos, sobre dos apoyos o adherencia a una pieza. Esta propiedad es muy importante cuando las piezas son largas y finas, tales como estantes, bancos, suelos, entre otros. La resistencia de la madera a la fricción suele ser muy grande, sobre todo comparada con su densidad. Sus valores característicos para las coníferas que se utilizan habitualmente en estructuras varían entre 14 y 30 newton sobre milímetros al cuadrado. Si una viga es cargada, en ella se presentan esfuerzos de tensión, comprensión y cizalladura. Las medidas de estos esfuerzos cuando la viga falla se llama módulo de ruptura. El módulo de ruptura se lleva en ensayos de laboratorio, aplicando cargas crecientes en el centro de un espécimen de madera, soportando en los extremos hasta que ésta falla. En madera es preciso hablar de una resistencia a la fricción, aunque esté formada por la combinación de una tracción y una comprensión, ya que el comportamiento mecánico de estas dos prioridades es diferente y por lo tanto resulta más práctico referirse al efecto conjunto de ambas en el caso de fricción. Entre los cortes más utilizados tenemos el corte radial. Este es el que se realiza de forma perpendicular a los anillos de crecimiento y mantiene la veta visible y permite evitar deformaciones que encorvan los bordes de la tabla, o fendas, que son grietas longitudinales, pero genera un mayor desperdicio del material. También se encuentran entre los cortes los hilos encontrados, que son los que realizan cortes paralelos a los ejes del tronco, obteniendo piezas poco propensas a deformaciones y con una gran cantidad de vetas a la vista. Están los cortes paralelos, que es un método muy utilizado, aunque las piezas resultantes no son de la mejor calidad, ya que la mayoría incluyen un cierto porcentaje de la albura. La pieza central, que coincide con el núcleo, podría tender a quebrarse, mientras que las piezas siguientes son propensas a curvarse. Están los hilos paralelos, que es similar al sistema de cortes paralelos, pero en este caso se obtienen piezas de menor sección con menos posibilidades de curvarse transversalmente. Está el corte irlandés, que es el tronco se corta en 4/4 para extraer piezas de buena calidad en cuanto a resistencia y apariencia. Está la pieza enteriza, en este caso el tronco se utiliza en su máximo potencial, eliminando la corteza hasta obtener una sola pieza cuadrangular. El corte en cruz, que se centra en obtener piezas muy resistentes, inscritas totalmente del tronco. Del resto se obtienen piezas más pequeñas. Tenemos también el corte encuartonado. Se cortan primero las tablas correspondientes al núcleo del tronco, obteniendo del resto piezas más delgadas, pero bastante resistentes a deformaciones. Y por último tenemos las deformaciones, que es cuando la madera inicialmente húmeda se seca. Se producen distintas contracciones según el corte realizado y la disposición resultante de los anillos de crecimiento. Aunque esto varía en las distintas especies, la deformación siempre es mayor en el sentido tangencial a los anillos,
que en su sentido radial. Defectos que reducen la resistencia de la madera. La densidad de la madera aumenta con la edad en los tipos de árbol, en lo que la densidad aumenta progresivamente desde el meollo hacia la superficie. La resistencia de esta está profundamente afectada por el sentido de la carga en relación a la beta. En el sentido de la beta, la resistencia a la flexión es directamente proporcional a la densidad de la madera. En una madera uniforme y sin defectos, la resistencia a la flexión es igual a la resistencia a la tensión. La resistencia a la madera cae conforme aumenta el tiempo de exposición a las cargas. En maderas de baja calidad, el comportamiento de la madera frente a cargas rápidas de corta duración no es tan bueno, porque se producen concentraciones de la tensión alrededor de los defectos. En los nudos, por ejemplo, pueden aparecer tensiones perpendiculares que producen el colapso de la pieza con valores de carga no muy elevados. Sin embargo, durante la exposición a cargas más lentas y la carga duración de tensiones se reducen distribuyéndose a lo largo de toda la pieza. Este fenómeno se asocia a un comportamiento viscoso de la madera alrededor de sus defectos, fendas, nudos, aceballaduras. Pero no solo la duración de la carga es el único aspecto que influye en el cálculo de la resistencia de la madera. El ambiente en el que está situada la estructura también es decisivo para el cálculo de la resistencia mecánica de las piezas. Esta se reduce conforme mayor es el contenido de la humedad ambiental.